Una vez más, para todos y para todas, bendiciones. Quiero nada más pedirle que se una conmigo en una oración antes de iniciar. Si gusta, inclina su rostro y ora conmigo, ¿está bien? Pídele a Dios que esta mañana esta palabra sea de edificación para su vida y para mi vida. Padre, en esta mañana linda y preciosa, nos dirigimos a ti sabiendo que tú eres el único merecedor de toda gloria y de toda honra. Es por eso que yo te pido, Espíritu Santo, que me guíes y revélame tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Todavía no abra su Biblia. No abra su Biblia todavía. Yo le aviso cuando abra su Biblia. Quiero que entremos al tema de una vez para aprovechar estos minutos. Y le pido que usted esté quietecito para que el calor todavía no lo afecte más. El tema de esta mañana se llama Dios te creó con un propósito. Dios te creó con un propósito. Todos y todas las personas que estamos aquí, Dios nos ha creado con un propósito. Tú estás aquí sentado hoy con un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros vivimos hoy con un propósito. Nosotros no somos el resultado de la nada. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Incluso tal vez tus padres no te planearon, pero en los planes de Dios sí estabas. Tal vez no conoces ni a tu papá, pero en el plan de Dios sí estaba diseñado que tú vinieras a nacer. Amén, hermanos. Tú tal vez fuiste una sorpresa para tus padres, pero tú nunca fuiste una sorpresa para Dios. Él te ha dado un propósito muy especial que tienes que realizar. Las Escrituras dicen que tú fuiste escogido en Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios planeó por adelantado todo para lo que tú ibas a nacer y todo lo que tú ibas a tener que realizar. Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuese santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cuántos alabamos a Dios? Escuche esto. Tu propósito no solo te ha sido dado para que tú lo manifiestes, sino que también ya ha sido realizado y cumplido en la eternidad. Cuando Dios comienza algo, Él ya lo ha terminado en la eternidad. Escuche esto. Cuando Dios comienza algo, Él ya lo ha terminado en la eternidad. Podemos ver este principio en la creación. Cuando Dios crea el mundo, todo se encontraba completamente terminado en la mente de Dios antes de que Él pusiera la fundación del mundo. Decir, Dios no se inventó, voy a hacer tierra, voy a hacer el agua, voy a hacer la luz. Dios lo había planeado y ya lo había terminado en la eternidad. Cuando Dios dio la palabra, ya Dios había terminado la tierra. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque Dios es el principio y el fin. Alabado sea el Señor. ¿Cómo se llama el tema de esta mañana? Dios te creó con un propósito. Escuche esto. ¿Cuándo es que nosotros comenzamos a construir una casa? ¿Acaso es cuando estamos escarbando para los cimientos? Básicamente nosotros comenzamos a construir en el momento en que la idea de la casa es concebida. La casa terminada todavía se encuentra en lo invisible.
Las personas pueden pasar frente a la propiedad y ellos no ven la casa. Sin embargo, para nosotros, que entendemos y conocemos lo que está sucediendo, esa casa ya está casi terminada. El hecho de empezar a escarbar para los cimientos es solo el comienzo de hacer que tu propósito se llegue a realizar. Se lo voy a poner de esta forma. Cuando nosotros íbamos a construir este templo, unos meses atrás, yo traje un diseño para que lo viera la junta directiva de la iglesia. El diseño de la fachada y de cómo iba a ser el templo. Y primero lo dibujamos. Le traje 2 diseños y de los 2 escogieron uno. O escogimos uno. Y entonces, aunque en este terreno no había ninguna construcción acá, en la mente de nosotros ya estaba realizada la construcción. Y todavía aún más cuando el ingeniero diseñó los planos. Y teníamos los planos, pero la gente pasaba por ahí, pero no veía ninguna construcción acá. Pero nosotros ya la habíamos construido. Eso es lo que sucede con Dios. Dios, antes de comenzar, ya lo ha terminado en la eternidad. Y luego nos encomienda a nosotros la tarea. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? Hoy podemos ver hecha una realidad este templo, pero antes de eso lo diseñamos. Escuche, tú no eres un experimento. Tú no eres un experimento. Dios nunca hubiera permitido que tú comenzaras tu vida y propósito a menos que estos ya estuvieran completamente terminados y realizados en la eternidad. Tú naciste para manifestar algo que ya está completamente realizado y terminado. Esta es la razón por la cual nosotros debemos vivir por fe, mirando hacia adelante y buscando aquello que Dios ya ha terminado. ¿Sí? ¿Cuántos creen que Dios conoce tu futuro? Dios conoce tu futuro y mi futuro. Dios sabe el día de tu nacimiento y el día que vamos a partir. Dios conoce el diseño de toda tu vida. Dios sabe lo que vas a hacer y lo que yo voy a hacer. Ese es el Dios que tenemos. Puede levantar una mano y moverla y decirle gracias, Señor. Ese es el Dios poderoso que usted y yo tenemos. Dios no está limitado como nosotros. Él ya ha terminado tu propósito en la eternidad. El propósito, escuche, es la intención para lo cual te creó Dios. Voy a repetir eso. El propósito es la intención para lo cual te creó Dios. Dios nos ha creado con un propósito. Él tiene una intención contigo y conmigo. Es la razón de por qué naciste. El propósito es la razón de por qué nacimos. El propósito es aquello que Dios ya ha decidido en su propia mente y que tú estás supuesto a comenzar a realizarlo. El propósito es cuando tú sabes y entiendes aquello para lo cual tú naciste. Se lo voy a poner de esta forma. En mis planes nunca estuvo ser pastor. Yo quería ser constructor o mecánico. Pero en la mente de Dios, en el plan de Dios, en la eternidad, ya había trazado un propósito para mí. Y no solo lo había trazado, sino que ya lo había terminado en la eternidad. Solo que yo tenía 20 años, 21 años y todavía andaba por allí y no había entendido a lo cual Él me había llamado. Pero ya Dios lo había planeado y lo había terminado en la eternidad. Y hoy cuando yo me veo aquí me pregunto, ¿cuál será mi final? Porque Dios ya lo terminó. ¿Cuál será tu final, mi hermano y mi hermana? Dios conoce tu futuro. Dios sabe, ya Dios terminó el propósito en tu vida.
Nosotros simplemente estamos llevándolo a cabo. ¿Cuántos bendicen el nombre de Dios? ¿Cómo se llama el tema de esta mañana? Dios te creó con un propósito. Escuche esto, es importantísimo. Tu propósito existió antes de que tú llegaras a existir. Es lo que estoy diciendo. Tu propósito existió antes de que tú llegaras a existir. Aquello para lo cual tú naciste fue realizado por Dios aún antes de que tú entraras en escena. Y Él ordenó tu nacimiento a fin de que tú lo realices. Dios no te creó y entonces dijo, déjeme ver qué es lo que puedo hacer con este o con esta. ¿Ustedes creen que Dios dijo, déjeme ver, voy a hacer a Eduardo, a ver qué lo pongo a hacer, a ver qué voy? No, hermano, Dios no es así. Dios había terminado mi proyecto en la eternidad. Dios ya había terminado, hermanos, tu propósito en la eternidad. Y antes de que nosotros existiéramos, ya Dios sabía lo que tú y yo íbamos a hacer. Y eso fue lo que Dios le dijo a Jeremías en el capítulo 1. Él no solo crea algo para después decidir en qué lo va a usar. Él siempre sabe primero lo que Él quiere y entonces Él asigna a alguien o a algo para que lo realice para Él. Si hay una persona aquí que no le ha entregado su vida a Jesús, si tú eres de Cristo, por más que te escapes de Él, tú le vas a tener que entregar tu vida a Él. Porque en el proyecto de Dios ya estabas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? El tema se llama Dios te creó con un propósito. Quiero que abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 37. Génesis, capítulo 37. Lo que acabo de decir es una pequeña introducción solamente al tema. Tu propósito existió antes de que tú llegaras a existir. Génesis capítulo 37, versículos del 2 al 11. Yo creo que ya todos tenemos abierta la Biblia. Dice así la palabra de Dios. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Dios tenía un propósito con José. ¿Cuántos dicen amén? Dios tenía un propósito con José. Aún desde antes de nacer,
Porque acabo de decir que tu propósito existió antes de que tú llegaras a existir. Dios tenía un propósito con José. Y ese propósito ya Dios lo había realizado y cumplido en la eternidad. Ahora a José le tocaba llevar a cabo en el tiempo correcto, en el tiempo señalado por Dios, ese propósito. Pero ya Dios lo había terminado en la eternidad. José solo debía de llevarlo a cabo. Observe, cuando José comenzó a llevar a cabo el propósito de Dios para su vida, ¿cuántos años tenía? ¿Cuántos años tenía José? 17 años. Quiero que observe detenidamente. José tenía 17 años cuando comenzó a llevar a cabo el propósito que Dios tenía para él. Pero recuerde que ya Dios lo había terminado en la eternidad. Los hermanos de José lo odiaban porque su papá lo amaba más y además haberlo engendrado en su vejez. Entonces Jacob amaba mucho a José. Era el cumiche de la familia. Entonces Jacob lo amaba, a tal punto que le hizo una túnica diferente a la de sus hermanos. Era, como decimos nosotros, el mimado de la casa. Y debido a eso, sus hermanos lo odiaban. Eso está en el versículo 3 y 4. Luego vemos cómo José tuvo un sueño. Y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. Porque Dios estaba con José. ¿Cuántos alaban al Señor? Quiero que observe los versículos del 7 al 11. Quiero leerlos de nuevo. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Dios le revela un sueño a José. Dios le da un sueño a José. Y vean qué interesante lo que sucede ahí. José se ve con el propósito ya terminado en ese sueño. Dios le revela a José. Dios le da un sueño a José. Y José se ve con el propósito ya terminado. ¿Cuántos quisieran conocer el propósito de Dios en sus vidas? Pues Dios le dio este privilegio a José. Dios le revela el propósito a José. El propósito que ya él había terminado en la eternidad. Dios se lo revela a José. Escuche esto, cuando Dios comienza algo, es evidencia de que ya se terminó. Cuando Dios comienza algo, es evidencia de que ya Dios lo terminó. Dios quiere que descubras tu propósito para tu vida, hoy, en esta mañana. Dios quiere que descubras tu propósito para tu vida hoy. Me pregunto yo, ¿cuál será el propósito para cada uno de nosotros? ¿Cuál será el propósito que Dios tiene para ti hoy? ¿Cuántos bendicen el nombre de Dios? José se ve con el propósito ya terminado. Dios, a través de un sueño, le revela cómo iba a terminar él. Observe, pocas personas tienen este privilegio. Lo que usted nació para hacer no será detenido. Lo que usted nació para hacer no será detenido por nada ni por nadie. Nada puede interponerse en el camino de los propósitos de Dios. Nada puede interponerse en el camino de los propósitos de Dios. Sus propósitos siempre, escuche, se llegan a cumplir. Los propósitos de Dios siempre se llegan a cumplir.
¿Cuántos bendicen el nombre de Dios? Veamos lo que sucedió en la vida de José. Fue echado en una cisterna. Yo no quiero leer toda la historia, porque para esto necesito leer como 4 capítulos, y no voy a leer hoy 4 capítulos. Le recomiendo que lea en su casa hasta el capítulo 41 del libro de Génesis, para que lea toda la historia de José, pero se la voy a resumir. José fue echado en una cisterna, luego fue vendido como esclavo a unos mercaderes por 20 monedas de plata. Eso está en el versículo 23 al 28, quiero leerlo ahí rápidamente. Capítulo 37, versículo 23 dice: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua, y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. El resto de la historia usted léala en su casa. José fue echado en una cisterna, luego fue vendido como esclavo a los mercaderes por 20 monedas de plata. Y usted podía preguntarse en esta mañana: ¿por qué, si José tenía un propósito ya trazado por Dios, por qué está sufriendo eso? ¿Por qué sufre José? ¿Por qué es vendido como esclavo? ¿Por qué es echado en una cisterna? Una cisterna era un pozo que se abría en el desierto, pero en ese momento estaba seco el pozo. ¿Por qué, si José tenía un propósito? ¿Por qué, si Dios cuida a sus hijos? ¿Por qué, si Dios bendice a sus hijos? ¿Por qué José tiene que ser echado en una cisterna y vendido como esclavo? Muchas personas dicen que los cristianos no deben de sufrir, que si usted sufre es porque está mal con Dios, que si usted no tiene dinero es porque usted está mal con Dios, que si usted está enfermo es porque ha pecado o está mal con Dios. Pero José era un hombre recto delante de Dios. Sin embargo, fue echado en una cisterna y vendido como esclavo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ya esto comienza a identificarse con nosotros. ¿Cómo se llama el tema de esta mañana? Dios te creó con un propósito. Más tarde, José es llevado como esclavo a Egipto, y Potifar, oficial de Faraón, lo compró de los ismaelitas. Como Potifar vio que Jehová estaba con José, lo puso como mayordomo de su casa. Estando en la casa, la mujer de Potifar quiso seducirlo para que tuviera relaciones sexuales con ella, pero José tenía bien claro su propósito. Y José dijo: mejor corro. Y José huyó. Y entonces la mujer lo agarró en sus ropas. Y entonces a José no le interesó dejar la camisa ahí. Y él huyó, porque entendía el propósito de Dios para su vida. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces la mujer dijo que José la había querido tomar a la fuerza. Debido a esto, Potifar envió a José a la cárcel. Pero Dios también estaba con José en la cárcel.
y el carcelero lo puso como el jefe de la cárcel. ¿Cuántos alaban a Dios esta mañana? ¿Por qué, siendo José un hijo de Dios, con un propósito ya terminado en la eternidad, por qué tiene que ir a la cárcel? ¿Por qué tiene que sufrir, estar en la cisterna y ser vendido como esclavo? Aquí hay una gran enseñanza para nosotros en esta mañana. Alabado sea Dios. Pero Dios estaba con José. Y en la cárcel, el jefe de la cárcel vio la gracia de Dios en José. Y lo puso como el mayordomo de la cárcel. Y todo lo que se hacía en la cárcel, era José quien estaba a cargo y al mando de todos los que estaban ahí encarcelados. La gracia de Dios estaba con José ahí. Cuando José tiene el sueño, Dios no le dice que iba a estar en la cárcel, ni en la cisterna, ni que iba a ser vendido como esclavo. En el sueño Dios no le revela eso, pero José lo tenía bien claro, que no importa lo que tuviera que pasar, Dios cumpliría su propósito en su vida. Amén, hermanos. No importa lo que José tuviera que pasar, Dios cumpliría, porque yo acabo de decir que lo que usted nació para hacer no será detenido por nada, ni por nadie, ni por Satanás, ni las fuerzas del mal, ni por nadie. Porque lo que usted nació para hacer no será detenido. El propósito es más poderoso que la oposición. Escuche esto. El propósito es más poderoso que la oposición, que la desilusión, que los problemas, porque Dios dice, mi propósito prevalecerá. Mi propósito prevalecerá, porque lo que usted nació para hacer no será detenido. ¿Ustedes creen que no estuvo Satanás ahí en medio de esto que sufrió José? ¿O serían circunstancias nada más? Claro que sí estuvo Satanás ahí, claro que sí. Que los hermanos quisieran matarlo, y vean qué interesante, si usted lee la historia, dijeron, matémoslos. Pero dice uno de ellos, no hermanitos, no lo matemos, después la culpa va a caer sobre nosotros, mejor echémoslo a la cisterna. Ahí estaba el plan de Dios. Dios nunca va a dejar que toquen a sus hijos si el plan de Dios ya está terminado en ti. Dios nunca va a dejar. Usted podrá estar a punto de morir, a punto de irse a un precipicio, pero si el plan de Dios para ti está, nunca usted va a fracasar. Su propósito va a ser cumplido en el tiempo de Dios. Muchos estarán pensando, ¿para qué vine yo a este mundo? Dios tiene un propósito para ti hoy. Para todos los que estamos aquí, damas y caballeros, Dios tiene un gran propósito para cada uno de nosotros. Mi sobrina Janet no conoce a su papá. No lo conoce. Hoy no está Janet, pero ella no conoce a su papá. Y lo hemos buscado y hemos tratado de encontrarlo y hasta el día de hoy no lo hemos encontrado. Él vivía en Heredia cuando Yesenia, mi hermana, quedó embarazada de este señor. Ella no lo conoce, pero en los planes de Dios había un propósito para ella. Y tal vez a ti te ha pasado eso, pero en los planes de Dios hay un propósito ya terminado en tu vida. ¿Cuántos alabamos a Dios? José es echado en la cisterna, vendido como esclavo, y lo metieron a la cárcel. Y cualquiera podía decir, este hombre ha pecado, este hombre está ya Dios no lo ama. Pero recuerden que José se había visto con el propósito ya terminado cuando tenía 17 años.
Dios le había revelado el propósito para su vida cuando tenía 17 años. Y José estaba confiando en que Dios lo iba a bendecir. Escuche esto y grábelo y no lo olvide. Lo que vivió José en la cisterna era temporario. Lo que José vivió en la cisterna era temporario. Y escríbalo si quiere. La esclavitud de José fue el transporte gratis para llevarlo al propósito. Voy a repetir esa frase. La esclavitud de José fue el transporte gratis para llevarlo al propósito. José estuvo en la cárcel solo para ser promovido. Estaba en el camino al propósito. ¿Saben por qué José estuvo en la cárcel? ¿Saben por qué José fue enviado a la cárcel? Solamente era como el trampolín para llegar a la meta final. Solamente para ser promovido a un puesto mayor, a lo que Dios, al diseño de Dios, a lo que Dios había planeado para él. Pero alguien pudo haber dicho, este hombre está ya destituido seguro. Ya Dios no lo ama, porque ¿cómo puede ser que José esté en la cárcel? Pero José estuvo en la cárcel solo para ser promovido a un puesto mayor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿No es maravilloso esto, hermano? ¿No es precioso saber que cuando José fue vendido como esclavo, solo fue el transporte gratis para llegar al propósito? ¿No quisiera usted un transporte de esos en su vida? Si usted está pasando un momento de dificultad hoy, es el transporte gratis para el camino al propósito que Dios te ha dado. Alabe a Dios por eso y dele la gloria al Señor. No se lamente, es el transporte gratis para el propósito que Dios tiene para ti. Me pregunto yo a cuánto Dios les estará hablando esta mañana. ¿A cuánto Dios nos estará hablando en este día? Quiero continuar porque no voy a durar tantos minutos. El rey Faraón soñó un sueño y ninguno en todo Egipto pudo interpretarlo. José, estando en la cárcel, llegaron a la cárcel dos servidores de Faraón, el copero y el panadero. Y entonces los dos soñaron un sueño y José les interpretó el sueño a los dos estando en la cárcel. Y le dijo al panadero, te van a colgar en la horca, y así sucedió. Pero el panadero le dijo, te van a poner en el mismo puesto donde estabas. Y se cumplió al pie de la letra. Mandaron a sacar al copero y lo pusieron. Faraón lo volvió a poner en su puesto, lo sacó de la cárcel. Y José le dijo al copero, cuando estés con Faraón, acuérdate de mí, que yo interpreté tu sueño. Pero al copero se le olvidó. Se le olvidó. Y José continuó en la cárcel. Pero la cárcel era nada más para ser promovido, para subir de puesto, para que el propósito fuera cumplido. Y un día Faraón soñó un sueño de unas vacas flacas y unas vacas gordas. Y no hubo ningún sabio en Egipto que pudiera revelarle el sueño. Entonces aquel hombre se acordó del copero y dijo, me acuerdo de un José que estaba en la cárcel, pero años después, ese me interpretó un sueño. Y Faraón corrió y lo trajo para que le interpretara su sueño. Faraón lo mandó a sacar y José interpretó el sueño. Debido a esto, Faraón lo nombró gobernador de todo Egipto.
le puso su anillo en su mano, lo vistió con ropas de lino finísimo, puso un collar de oro en su cuello, lo hizo subir en su segundo carro y ordenó que se arrodillaran ante José y mandó a pregonar y decir: cuando José pase, doblen la rodilla ante José. Y el propósito de Dios comenzó a cumplirse en la vida de José. Cuando José pase, Faraón ordenó: inclinen la rodilla ante José, porque la cárcel solo era para ser promovido a un puesto mayor. Para ese entonces ya José tenía 30 años de edad. Habían pasado 13 largos años desde que comenzó a llevarse a cabo el propósito de Dios en su vida. 13 años habían pasado desde que comenzó a llevarse a cabo el propósito de Dios. Porque nada puede interponerse en el camino de los propósitos de Dios. Porque sus propósitos siempre se llegan a cumplir. Y quiero machacar esto, porque nada puede interponerse en el camino de los propósitos de Dios. Porque nada puede interponerse en los caminos de los propósitos de Dios. Y no importa si Hannah tiene que editar ahora y quitarle las veces que yo diga, porque nada puede interponerse en los propósitos de Dios. Dios te ha diseñado con un propósito, hermano. Tú estás aquí sentado no por casualidad. Tú viniste hoy aquí porque Dios quería que estuvieras escuchando esta palabra. Porque algunos que tenían días de no venir, porque Dios quería bendecirte hoy, porque Dios quiere llevarte a otro nivel, porque Dios quiere que tú entiendas el propósito que Dios tiene y ha tenido desde la eternidad en tu vida. Porque muchas veces no le encontramos sentido a la vida, pero Dios había trazado un propósito para ti en la eternidad. De la misma forma que José, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros hoy. De la misma forma que José, Dios tiene un propósito contigo hoy, mi hermano. Quizás has pasado luchas, pruebas, dificultades, necesidades, circunstancias. Quizás has pasado momentos difíciles como José. Muchas circunstancias. Quizás has estado a punto de morir. Quizás el enemigo ha querido entorpecer el plan de Dios para tu vida y tu ministerio. Miren, hermanos, quiero decirle algo, y estamos haciendo un curso de liberación donde dice en la segunda lección que Satanás odia a los creyentes y a Dios. Y si está en contra de alguien, es de nosotros los hijos de Dios. Y Él quiere destruir los matrimonios. Y Él quiere destruir las familias. Pero es bien tonto. Él quiere destruirnos y nos tienta. Todos los días nos vive tentando para ver si caemos. Pero es bien tontito. Porque Dios usa todo eso en contra de Él para bendecirnos a nosotros. Porque Dios tiene control de todo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces has estado en momentos difíciles? ¿Cuántas veces el enemigo ha querido entorpecer el proyecto de Dios en tu vida, tu propósito? Quizás queriéndote quitar la vida, poniendo pensamientos raros. Hay gente que hasta sueña raro. Hay personas que viven con temores, aún en el día. Hay gente que siente bulla, que escucha sonidos, que en la noche siente escalofríos.
Hay tantas cosas. Pone temor en la gente, pesimismo en las personas, enfermedades que no existen. Ay, me duele aquí, ay, mire, es que me voy a morir. Mentiras, nosotros le pertenecemos a Dios. Y Dios es el que te ha diseñado, y nada se puede interponer en el camino de Dios. Y ahí es que me duele, y hay gente que dice, me muero, ya me muero. No, hermanos, Dios tiene un plan, un propósito para tu vida. Pero Satanás quiere interponerse, pero en el nombre de Jesús está derrotado. Tal vez has sido rechazado y despreciado como José por tu misma familia o por la sociedad. Hermanos, quizás muchos de los que están aquí han sido despreciados. Quizás tu misma familia te ha despreciado. Tal vez eres como aquel dicho que dicen, la oveja negra de la casa. Tal vez eres como Daniel, que era el cuidador de las ovejas y que nadie creía en Daniel, no, en David. Ayúdenme, hermanos, David. Los dos son con D, por eso me confundí. David era un pastor de ovejas y era como el relegado de la familia. Porque cuando Samuel vino a ungir a los hijos de Isaí, y vio primero al más grandote y después así sucesivamente, pero ¿y qué pasa? Dice, falta uno. ¿Dónde está? Es que ese nosotros no creemos en él y está cuidando las ovejas. Quizás te ha pasado como David. A lo mejor la sociedad, el mundo te ha despreciado, pero Dios tiene un propósito para ti en este día. Quizás has pasado años luchando y no has visto todavía la gloria de Dios. Y dice, pero es que yo me esfuerzo, pero es que yo lucho, es que yo me congrego, es que yo oro, yo leo la Biblia, pero no veo el sol claro. ¿Sabe qué, hermano? Es solo el transporte gratis para llevarte al propósito. Lo que estás viviendo hoy es solo para ser promovido a algo mayor. A lo mejor has querido alguna vez retroceder y volver atrás. No lo hagas, mi hermano. Dios tiene un propósito para tu vida hoy. Quizás muchos de los que están aquí han pensado volver atrás. Quizás han dicho, no vuelvo a ir a la iglesia. Dios te ama con amor eterno. Dios te ama. Dios quiere bendecir tu vida hoy. Dios quiere llenarte. El Señor te dice hoy, lo que estás viviendo es temporario nada más. Lo que estás viviendo solo es el transporte gratis para llevarte al propósito. Recuerda, lo que usted nació para hacer no será detenido. Nada puede interponerse en el camino de los propósitos de Dios. Sus propósitos siempre llegan a cumplirse. Y quiero ir cerrando diciendo, Dios te creó con un propósito. Tú naciste en el tiempo correcto para realizar tu visión durante y en medio de tu generación. Yo me he preguntado, ¿por qué nací en el año 1970? ¿Por qué no nací antes en otra época? ¿Por qué no nací después en otra época? ¿Se ha preguntado usted? ¿Por qué está aquí hoy? ¿Por qué tiene 20, 30, 40, 60 o más años? ¿Por qué nació usted? ¿Por qué nací yo en medio de la generación de los años 70? ¿Por qué Dios me puso a servir en la generación del año 2013 en adelante?
Porque usted y yo nacimos en el tiempo correcto, en el tiempo de Dios, en el tiempo que Dios quiere que usted y yo cumplamos el propósito que Dios había trazado en la eternidad. Yeudin, ¿por qué cree que Dios te trajo hoy aquí? ¿Por qué nació en esta generación? ¿Por qué en esa familia? ¿Por qué? ¿Por qué hoy? ¿Se ha preguntado usted, doña Marianela, por qué usted se vino de Guanacaste? Y ahora tiene una bebé. ¿Qué es, hermano? Porque me di cuenta de que andaba haciendo el lucho. ¿Ah? Una niña preciosa. ¿Por qué, hermano, van a ser una niña en el año 2013? ¿Por qué ella se vino de Guanacaste con su esposo y su hijo para Pocosol de San Carlos? ¿Por qué estás aquí, hermano y hermana? Usted que dice, yo tengo un ministerio, he luchado y no he podido, sabe, Dios te trajo hoy con un propósito para impactar esta generación. Yo he entendido algo, hermano. Dios tenía un día indicado, una hora indicada, un segundo indicado para mí en el tiempo que yo naciera, porque Dios quería que yo afectara esta generación de este siglo. Dios quería que usted y yo, en el nombre de Jesús, nos levantemos hoy y transformemos esta nación para Cristo. Quiero pedirle que se ponga sobre sus pies, por favor. Yo siento en mi espíritu que hay muchas personas aquí que Dios les ha hablado. Personas que tienen problemas de personalidad. Personas que se han sentido que nadie las ama, que nadie los quiere. Personas que se han sentido olvidadas y marginadas. Incluso hay personas aquí que han creído que no tienen un don. Y hay gente que dice, es que yo no sirvo para nada. Eso es una mentira de Satanás y que el Señor lo reprenda. Dios tiene un propósito para ti. Hay gente que dice, es que yo no puedo. Sí puedes. Sí puedes, en el nombre de Jesús. Y si estás viviendo alguna situación, alguna circunstancia como José, recuerda, solo es el transporte gratis para llevarte al propósito. ¿Saben por qué están ustedes aquí, muchachos? ¿Saben por qué están ustedes aquí? Porque Dios tiene un plan para ustedes. ¿Sabe por qué usted pasó aquel día que yo estaba lavando el auto? Porque Dios te ama muchísimo y a ti también. Dios los ama a ustedes con amor eterno. Porque mi hermano pasó un día que yo estaba lavando el auto y pasó a saludarme nada más. Pero yo sentí que no era eso, que había algo más profundo en eso. Y cuando él se fue, yo le dije, Señor, cumple el propósito de Dios para su vida. Quizás apenas vaya a comenzar a empezar el propósito de Dios en tu vida y en la tuya también. Cuando estaba preparando el mensaje, Dios me decía, dile al pueblo, dile a mi iglesia que yo tengo un propósito para cada uno de ellos. Quizás tú has pensado, ya tengo 60 años, ya soy un viejo, una vieja. Recuerda, Dios hizo a Abraham papá de multitudes y a Sara mamá de multitudes a los 199 años de edad. Quizás tu ministerio apenas empiece. Quiero que escuchemos esta canción. Qué lindo, aquí hay un grupo de hermanos. Usted que está ahí en su silla, dígale, Señor, yo quiero conocer el propósito de Dios para mi vida hoy. Yo quiero entender tu propósito, así como se lo revelaste a José. Yo quiero que tú me lo reveles a mí, Señor. Oh Dios, ustedes que han venido aquí al altar, díganle al Señor como José. Y tal vez han pasado momentos de dificultad, pero recuerda, solo es para promoverte al propósito, para llevarte al propósito. Qué lindo eres, Señor. Gracias, Señor. Gracias.
Dios es maravilloso, Él es precioso, Él es grande. No hay nadie como nuestro Señor. Él vive por los siglos de los siglos. A Él es toda la gloria y toda la honra en este día. A nuestro Señor es el honor por siempre y para siempre. Voy a decir la última frase, a repetirla. Lo que usted nació para hacer no será detenido. Nada puede interponerse en el camino de los propósitos de Dios. Sus propósitos siempre llegan a cumplirse.